Muy buenos días. Me es muy grato presentarles la situación actual de sanidad animal mundial, análisis de los eventos y de las tendencias. Esta presentación ha sido elaborada a partir de diversas notificaciones remitidas por los países a la OIE a través de WAGIS, y los datos fueron analizados hasta el 6 de mayo de este año. En la primera parte, como ustedes pueden ver, voy a presentarles 4 enfermedades de las cuales estamos con esfuerzos y campañas de erradicación y control. Luego veremos 4 otras enfermedades que son de gran interés para toda la comunidad internacional. Y en el último capítulo haré una actualización sobre el proyecto de renovación de WAGIS. Quiero destacar una vez más y agradecer a los delegados y a sus equipos, especialmente a los puntos focales, por la excelente coordinación y cumplimiento en la entrega de sus informes semestrales. Para el primer semestre de 2017 contábamos con el 92% de los países miembros que habían enviado y cumplido con el deber de notificar los informes semestrales terrestres, el 81% para el segundo semestre. Durante este periodo, 350 notificaciones inmediatas y más de 2.100 informes de seguimiento fueron enviados a la OIE. En el mismo periodo, el 63% de los países miembros había presentado su informe semestral sobre las enfermedades de los animales acuáticos para el primer semestre de 2017 y el 56% para el segundo semestre de 2017. A pesar de que la notificación sigue siendo menor cuando lo comparamos con los informes terrestres, durante estos últimos años hemos detectado una tendencia a la alza en la cantidad de informes enviados acuáticos a la OIE. Durante este mismo periodo, también recibimos más de 30 notificaciones inmediatas y 75 informes de seguimiento a través del sistema de alerta precoz. En nuestro capítulo número 1, de manera horizontal, trataremos 4 enfermedades que han implementado programas de erradicación y control a nivel mundial. Como lo indicó la directora general, la doctora Monique Eloy, este lunes, durante su presentación del informe anual, la Estrategia Mundial de Control de la Fiebre Aftosa y la Estrategia Mundial de Control y Erradicación de la PPR fueron desarrolladas conjuntamente por la OIE y la FAO en el marco mundial del control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales, GFSTAT. La Estrategia Mundial de la Fiebre Aftosa fue validada en el 2012 y la Estrategia Mundial de PPR fue validada el año 2015. La Estrategia Mundial para la Eliminación de la Rabia Humana transmitida por perros y la hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica se lanzaron en el año 2017. Para esta zoonosis, que tienen un impacto significativo en la salud pública, se ha llevado campañas de control y eliminación utilizando el enfoque de una salud. Las campañas se basan en alianzas tripartitas entre la FAO, OIE y OMS y con organizaciones internacionales asociadas, específicamente la Alianza Global para el Control de la Rabia, GARC, y para todo lo que es rabia transmitida por perros, y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias para la Tuberculosis zoonótica. Basados en los datos de WAGIS, los objetivos de este capítulo horizontal fueron describir la tendencia de presencia-ausencia de estas enfermedades, tomando en cuenta el año en que la estrategia se implementó. Y, además, analizar cuáles son las medidas de control que los países están aplicando para alcanzar el objetivo de eliminar o controlar estas enfermedades en los plazos que hemos definido.
Fiebre aftosa. Al igual que años anteriores, la fiebre aftosa fue una de las enfermedades más notificadas a través de notificaciones inmediatas durante este periodo. 63 países se vieron afectados por la enfermedad y 21 de ellos presentaron 44 notificaciones inmediatas durante este año. 20 países reportaron la presencia del serotipo A. 4 de ellos enviaron notificaciones inmediatas como primera aparición de la cepa. Argelia, en marzo del 2017, Bután, en marzo del 2017, Nepal, en abril del 2017, e Israel, en mayo del 2017. El serotipo O sigue siendo el serotipo más reportado a nivel mundial por 35 países. Un total de 18 notificaciones inmediatas fueron reportadas durante este periodo. China reportó el año 2018 la primera aparición en una zona y luego en abril una nueva cepa fue reportada como nueva cepa en esta zona. Colombia, después de 8 años de ausencia, reporta la reaparición de la enfermedad en julio del 2017. En este mapa podemos observar el serotipo Asia-1, que fue notificado por 5 países, de los cuales Myanmar y Nepal notificaron a través de notificaciones inmediatas como reaparición. El serotipo SAT-1 se mantiene en países de África, de los cuales solo en Sudáfrica se reporta a través de notificaciones inmediatas. El serotipo SAT-2 se mantiene en 10 países de África. Sin embargo, solamente 5 reportan esta enfermedad a través de notificaciones inmediatas y estos 5 países están localizados en el sur de África, como pueden ver en la imagen. 20 países durante todo este periodo no notificaron el serotipo de las enfermedades y eso corresponde a un 32% de todos los países afectados. Esto es algo preocupante porque cuando nosotros queremos analizar qué es lo que está pasando en términos de distribución de enfermedades considerando los serotipos, crea una dificultad cuando un 32% de los países afectados no está reportando la información. Este gráfico muestra la tendencia global desde el año 2012, año en que se validó la estrategia mundial contra la fiebre aftosa. Aquí podemos ver en azul que en promedio 56 países han sido afectados. De 127 países en promedio notifican la enfermedad ausente, de los cuales 77 de ellos, como pueden ver en amarillo más oscuro, cuentan con un reconocimiento de estatus libre de fiebre aftosa por parte de la OIE. Durante este periodo analizamos a través de un análisis espacial cómo las zonas libres habían sido aumentadas y determinamos que las áreas libres de fiebre aftosa durante este periodo habían aumentado en un 133%. En particular, 7 países que estaban infectados o que tenían parte de su territorio el año 2012 como libre de fiebre aftosa, hoy día tienen el país completo libre de la enfermedad en el año 2018. También algunas zonas en América del Sur, especialmente, han comenzado a suspender la vacunación contra la fiebre aftosa, por lo que podemos considerar que algunas zonas que estaban libres con vacunación en el 2012, ahora están reconocidas oficialmente libres sin vacunación.
Entonces, el objetivo de nuestro análisis fue analizar en estos países, tanto en países afectados como en países no libres de la enfermedad, cuáles eran las medidas de control que se aplicaban durante estos años. Los países que estaban afectados consideramos las medidas de control de vigilancia, la restricción de movimiento, el sacrificio sanitario o la matanza selectiva y eliminación y la vacunación oficial. Para aquellos países que presentan la enfermedad libre, consideramos dos medidas de control reportadas a través de WAGIS: la vigilancia y las precauciones en frontera, que son las medidas más relevantes para mantener ausente la enfermedad en el país. En este gráfico podemos ver que países miembros con un programa oficial de control validado por la OIE que aplican todas las medidas pertinentes se pueden ver acá en gris oscuro, porque también han aplicado un programa oficial de control validado por la OIE desde el primer semestre del año 2014. En amarillo podemos ver todos los países que aplicaban todas las 4 medidas que están mencionadas anteriormente. Sin embargo, un promedio de 80% de los países, que es lo que podemos ver en color violeta, aplican algunas medidas de las que están recomendadas por la estrategia mundial. Y en promedio, un 4% de países que pueden ver en verde no aplican ninguna medida, o al menos ninguna medida reportada a través de WAGIS. La ausencia. La misma, cuando vemos la ausencia, estamos analizando dos medidas de control y aquí sacamos de esta parte del estudio aquellos países que contaban con un estatus reconocido libre porque cuentan con estas medidas de control. Durante este periodo, en promedio, 61 países y territorios informaron la ausencia de fiebre aftosa, sin tener un estatus oficial. El porcentaje más alto, que corresponde también a un 80%, correspondió a países que implementaron todas las dos medidas de control. 7% implementó o vigilancia o precaución en frontera y solo 6% no implementó ninguna medida de control durante este periodo. En general, estos resultados muestran que hay un elevado nivel de prevención de la enfermedad. Sin embargo, en general, para todo lo que es análisis de medidas de control reportadas a través de WAGIS, nosotros consideramos, por la experiencia, que tenemos un nivel de granularidad bastante alto y que los países generalmente no reportan exactamente todas las medidas que están aplicando en sus respectivos países. Como conclusión, este análisis indicó una leve mejora en la situación de la enfermedad, basado en la expansión de áreas libres de fiebre aftosa en el mundo, el cese progresivo de la vacunación en algunas partes de América del Sur especialmente. Es necesario mejorar las capacidades de diagnóstico de los países miembros para identificar los serotipos, como fue mencionado. Se recomienda también que los países y territorios afectados apliquen la Estrategia Mundial de Control de la Fiebre Aftosa y la experiencia disponible en los laboratorios de referencia y centros colaboradores de la OIE, a fin de diseñar e implementar todos los esfuerzos estructurados para poder controlar esta enfermedad. Esto permitirá proporcionar información más precisa sobre la enfermedad a través de WAGIS para realizar un seguimiento permanente de la evolución de los esfuerzos a control mundial. La infección por el virus de la peste de pequeños ruminantes, PPR.
Durante este periodo, 49 países notificaron la presencia de la enfermedad. Los países afectados se encuentran principalmente en África, Oriente Medio y algunas partes de Asia, como pueden ver en el mapa. Durante este periodo, la PPR fue notificada mediante notificaciones por 3 países, pero solo Burundi notificó la primera aparición de la PPR en enero del 2018, después de la introducción de animales nuevos en el país, y el evento todavía sigue en curso. Este gráfico muestra la tendencia global de la enfermedad desde el año 2015, cuando se validó la estrategia de control y erradicación de la PPR. Aquí podemos observar que desde el 2015 el porcentaje de países afectados de PPR ha aumentado ligeramente, desde un 23% a un 26%. En promedio, 54 países cuentan con un estatus libre oficialmente reconocido, lo cual no ha cambiado significativamente durante estos 3 años. Y no más de 4 países por semestre no reportan ninguna información sobre PPR. Al igual que fiebre aftosa, analizamos las medidas de control para los países afectados y los países libres, utilizando las mismas medidas de control para cada subtipo. Cuando la enfermedad estuvo presente, podemos ver que los países aplican todas las medidas de control que están en amarillo, y solamente algunos países que podemos ver en violeta aplican, lo que corresponde a la gran mayoría, aplican algunas medidas de control recomendadas por la Estrategia Mundial. Durante este periodo, una de las cosas que observamos es que el primer semestre del 2015 contábamos con 40 países que notificaban una vacunación oficial. Y esto ha mostrado una tendencia a la baja. Hoy día contamos con 30 países que reportan una vacunación oficial. Es probable que este cambio sea debido a que hay un 28% de países que están aplicando la vacunación en respuesta a los brotes. Y si ustedes saben, en WAGI contamos con una diferenciación, lo que es vacunación oficial, nacional, y lo que es vacunación en brote. Por lo tanto, esta baja en la vacunación oficial podría explicarse porque los países están cambiando las estrategias y están aplicando respuestas a medida que se está produciendo la enfermedad. Sin embargo, si los países han cambiado por razones de rentabilidad la eliminación de la vacunación oficial, esto sería recomendable que realizaran un análisis y un estudio para ver si es rentable realmente eliminar la vacuna con el riesgo de que la enfermedad pueda ingresar en su país. Solamente un 20% de los países aplicaron medidas, el sacrificio sanitario o la matanza selectiva durante estos periodos. Cuando PPR estuvo ausente, las medidas notificadas también fueron vigilancia y la precaución en frontera para el ingreso de la enfermedad. Para cada semestre, un promedio de 78 países y territorios sin estatus oficial, porque el estatus oficial también fue retirado del análisis, porque en general siempre cuentan con altos niveles de prevención y de prevención del ingreso de la enfermedad. Entonces, 78 países que no cuentan con un estatus oficial fueron analizados, de los cuales aquellos que aplicaron ambas medidas de control se mantuvo alrededor de un 58%, que ustedes pueden ver
en naranja. Y en violeta pueden ver aquellos países que reportaron o vigilancia o precaución en frontera, que esto es alrededor de un 27% de los países. Lo que sí puede ser preocupante es que el 16% de los países, lo que ven en celeste, no está reportando ninguna medida de control. Dicen que la enfermedad está ausente, pero no hay ninguna medida de control reportada en Guajis. Como conclusión, si bien es reciente, no se ha constatado que la situación mundial haya mejorado de una manera significativa desde la validación de la Estrategia Mundial de Control de la Erradicación de PPR desde el 2015. La PPR se ha propagado más allá de su zona tradicional en los últimos años, incluyendo Europa Oriental y Asia. Pocos países afectados de PPR notificaron la aplicación de todas las medidas de control pertinentes, lo que sugiere que se requieren compromisos más firmes con respecto al programa de erradicación mundial, quedando un margen para aplicar las medidas de prevención y control. Es necesario que los países miembros se comprometan aún más si queremos erradicar la enfermedad a nivel mundial para el 2030. Infección con el virus de la rabia. Se estima que cada año miles de personas mueren por la rabia transmitida por perros, principalmente en Asia y en África. La rabia canina se ha eliminado con éxito en algunos países y territorios. Por ejemplo, en Japón, en Taipei chino, en Estados Unidos de América, en Europa Occidental y en algunas partes de Latinoamérica. Un total de 182 países reportaron durante este periodo la situación de rabia a nivel mundial. En azul oscuro pueden ver en este mapa aquellos que están reportando la información en especies domésticas y en especies salvajes. En azul un poco más claro pueden ver aquellos que reportan la enfermedad solo en especies domésticas y aquellos que reportan solo la enfermedad en especies salvajes pueden ver en azul mucho más claro. Y siempre en ausente va a ser en amarillo. En términos de notificaciones, durante este periodo, 6 países notificaron a través de notificaciones inmediatas. Kazajstán en febrero del 2017, la reocurrencia en Hungría en febrero del 2017, la reocurrencia en Egipto en marzo del 2017, la reocurrencia en Malasia en julio del 2017, la reocurrencia en el Líbano en febrero del 2018 y la reocurrencia en Noruega en mayo del 2018. Durante todas estas notificaciones se notificaron la reaparición de rabia tanto en especies domésticas, incluyendo una amplia gama de especies, incluyendo perros, ganado, fauna silvestre, entre otras. Ahora, de los 104 países que notificaron la enfermedad presente, 79 de ellos presentan al menos la enfermedad presente en perros, solo en perros o en perros y otras especies domésticas. Un 18%, como pueden ver acá, presenta la enfermedad en otras especies y no en perros. Y, desgraciadamente, un 6% en amarillo no está identificando qué especies están presentes, afectadas y presentes en el país. También, de aquellos países que notifican la enfermedad ausente, 11 han declarado y han mantenido un estatus libre a través de autodeclaraciones. Se sabe que las mordeduras de perros son la causa prácticamente de todos los casos de rabia humana
y la vacunación masiva en perros se considera el enfoque más rentable para eliminar la exposición humana a la rabia. Es por esta razón que nuestro análisis se centra en aquellos países y territorios donde la enfermedad estuvo presente en perros, donde la enfermedad estuvo presente en otras especies distintas a los perros y donde la enfermedad estuvo ausente. Para estas tres situaciones analizamos las medidas de prevención, control y erradicación, que son la vigilancia, la vacunación oficial, la precaución en frontera y cuando los países presentaban la enfermedad en perros, se analizó la matanza selectiva y eliminación. Cuando la enfermedad estuvo presente en perros, podemos ver en amarillo que solamente un 19% de los países implementaron todas las medidas de control que se recomiendan y un 65% presentaron algunas de las medidas de control recomendadas, lo que hace un total de 84% cuentan con estas medidas de control y erradicación de la enfermedad. Luego de las medidas de los países que tenían la enfermedad presente, pero que no tenían la enfermedad presente en perros, un 32% aplicaron todas las medidas y un 5% aplicaron algunas medidas, pero algunas medidas donde se incluía la vacunación. Entonces, un 37% de países está aplicando la vacunación en perros. Ahora, de los países que la enfermedad está ausente, 18 países aplicaron todas las medidas y 11% algunas medidas, incluyendo la vacunación, haciendo un 29% de países que está tratando la vacunación de perros para evitar la enfermedad a nivel zoonótico. Como conclusión, la enfermedad sigue siendo una de las enfermedades más notificadas presentes a nivel mundial. Se invita a los países a presentar información sobre la presencia, ausencia de la enfermedad, las especies afectadas, la vacunación oficial y las medidas de control que ustedes están aplicando. Observamos una brecha en la implementación de la vacunación oficial en los países donde la enfermedad estuvo presente en especies distintas a perros. Estos países podrían tender a descuidar la vacunación oficial en perros, lo que puede conducir a un riesgo a nivel de salud pública, y esto especialmente lo detectamos en países de América del Sur. Tuberculosis bovina. En nuestra alianza tripartita con la FAO, OIE y OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias para la Tuberculosis Zoonótica, se cuenta con una estrategia mundial para la eliminación del complejo Mycobacterium tuberculosis para el año 2030. La enfermedad en el hombre no puede ser erradicada si no se controla el reservorio en los animales. Durante el periodo de estudio, 80 países y territorios reportaron la enfermedad presente. 9 países no proporcionaron ninguna información sobre la presencia o ausencia de enfermedad. En azul oscuro, ustedes pueden ver cuando la enfermedad se reportó presente tanto en especies domésticas como salvajes. En azul un poco más claro, pueden ver cuando la enfermedad fue reportada solamente en especies domésticas. Y solamente un país reportó la enfermedad en especies silvestres, aquí, en Nigeria. Esta persistencia de la infección en fauna silvestre plantea desafíos para el control de la enfermedad.
donde estos animales actuarían como reservorios y hospedadores secundarios, afectando los esfuerzos de control. Durante este periodo recibimos solo una notificación inmediata de Malta por la reaparición de la enfermedad, lo que demuestra que esta enfermedad se considera y se notifica como endémica solamente a través de los informes semestrales. De la misma forma que para las otras enfermedades analizamos las medidas de control y aquí para los países que tenían la enfermedad presente, analizamos la vigilancia activa, el movimiento al interior del país y el sacrificio sanitario o la matanza selectiva y eliminación. Y para los países donde la enfermedad está ausente, la vigilancia y la precaución en frontera. Cuando la enfermedad estuvo presente, solo un 25% de los países implementó todas las medidas de control que pueden ver acá. Y cuando la enfermedad estuvo ausente, 67% de los países implementaron todas las medidas de control. La enfermedad se notificó presente en 80 países, lo que corresponde a un 46% de los países que está reportando en WAGIS la presencia o ausencia de tuberculosis. De estos países que reportan las enfermedades presentes, solo 20 aplicaron todas las medidas que se recomienda para el control de esta enfermedad. Se alienta a los países a mejorar su nivel de vigilancia y a su vez proporcionar información más precisa a través de WAGIS. Esta gran mayoría de países afectados deben intensificar los esfuerzos para controlar el objetivo de alcanzar poder poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis para el año 2030. De este primer capítulo, donde hemos abordado 4 enfermedades que cuentan con una estrategia mundial de erradicación y control, podemos concluir que el porcentaje de países afectados que notificaron haber implementado como principal medida de control el sacrificio sanitario o la matanza selectiva y eliminación fue mucho menor a lo esperado. Lo que puede deberse a que la enfermedad se considera endémica, con una alta prevalencia y aún no se encuentran en una etapa que permita aspirar a la erradicación de la enfermedad de manera progresiva. Por lo tanto, están implementando en la actualidad otro tipo de controles. La información notificada a través de WAGIS permite analizar y comprender la situación sanitaria mundial y monitorear el progreso logrado gracias a los esfuerzos de erradicación y control mundial en curso. Se alienta a los países miembros a hacer el uso estratégico de las normas de la OIE. Los mecanismos que la OIE cuenta para el reconocimiento oficial del estatus sanitario, la validación de los programas oficiales de control, las autodeclaraciones de ausencia de enfermedades, así como las competencias críticas de la herramienta PBS de la OIE con elementos importantes para la implementación exitosa de estrategias globales. Capítulo 2. Nos centraremos en 4 enfermedades de interés mundial. Empezaremos con la infección por el virus de influenza tipo A de alta patogenicidad en aves, que sigue siendo una de las enfermedades de mayor interés mundial debido al impacto económico elevado, al número de países afectados y al número de subtipos. Este mapa muestra la distribución mundial de influenza aviar altamente patógena en aves de corral entre el 2017 y el 2018. 57 países han enviado sus informes, se han visto afectados de la enfermedad. Durante este periodo recibimos 69 notificaciones inmediatas en aves de corral. La primera aparición en el país fue reportada por Uganda
y la ex República Yugoslavia de Macedonia, quienes notificaron H5N8 en enero del 2017. El mismo serotipo fue notificado por primera vez en República Democrática del Congo en abril de 2017. En julio del 2017, Filipinas notifica H5N6 por primera vez en el país. Por otro lado, como ustedes saben, tenemos la notificación en aves de corral y tenemos la notificación de la misma enfermedad en aves silvestres. Este mapa muestra la distribución mundial para aves silvestres y otras aves que no son de corral, donde 49 países notificaron la presencia de la enfermedad. Durante este periodo recibimos 72 notificaciones inmediatas en enero de Uganda y de la ex República Yugoslavia de Macedonia, quienes notificaron la primera aparición en enero del 2017 del serotipo H5N8, como acabo de mencionar. En febrero del 2017, Lituania también notificó el H5N8 y el mismo serotipo fue notificado en Chipre en septiembre del 2017. En este gráfico se muestra la tendencia de las notificaciones de la enfermedad desde el año 2005 al 2017 por semestre. Durante este periodo, el porcentaje de países afectados, que los pueden ver en azul, pasó desde un 4% el año 2017 a un 33% del año 2005 al año 2017. Los brotes notificados a través de WAGIS para este periodo muestran, como podemos ver, dos grandes olas panzoóticas mundiales, finalizando la primera ola en el año 2012 y comenzando la segunda ola el año 2013, la cual todavía está en curso. En este contexto, nuestro equipo se preguntó, ¿los países han sido reactivos para controlar los eventos de influenza aviar durante estas dos olas panzoóticas? ¿Qué factores impactan en esta reactividad? Para esto, evaluamos si hay diferencias temporales y espaciales en la reactividad en los países. ¿Qué fue lo que hicimos? Establecimos la tasa de mortalidad aparente, definida como el número de animales muertos dividido por los susceptibles a nivel de brotes antes de hacer el sacrificio sanitario. Esta tasa se usó como un proxy de la reactividad de los países para el control temprano de la enfermedad. La tasa de mortalidad aparente de un brote se correlaciona de manera negativa con la reactividad de un país. Dicho de otra manera, cuanto más baja sea la tasa de mortalidad, más oportuna es la respuesta del país y la aplicación de las medidas preventivas de control. El análisis solo consideró la información notificada para aves domésticas a través de notificaciones inmediatas. Calculamos la tasa de mortalidad aparente a nivel de brote, que correspondió a un 39% de los brotes en aves domésticas notificadas a la OIE desde el año 2005. Y analizamos factores que pueden influir en la detección temprana y la reactividad de un país. Por ejemplo, el tipo de unidad epidemiológica involucrada, ya sea si era una granja, una explotación o eran traspatios. También el tamaño de la explotación, de acuerdo al número de animales susceptibles que se notificaban a través de la notificación inmediata. Y consideramos estas dos olas panzoóticas para ver cómo habían reaccionado los países. Primero veremos los resultados por tipo de explotación. Podemos observar en este gráfico que la tasa de mortalidad aparente en el traspatio fue
significativamente más alta que las explotaciones. ¿Esto qué demuestra? La reactividad general por parte de los países a nivel de granja es mucho mejor que para las aves de traspatio. El análisis también se basó en la mortalidad aparente, tomando en cuenta el tipo de explotación. Podemos ver que en las explotaciones más grandes había sido mejor la reactividad por parte de los países, a diferencia, como pueden ver en el círculo, de las explotaciones más pequeñas. Finalmente, analizamos estas dos olas panzoóticas y lo que pudimos ver es que los países han sido más reactivos durante la segunda ola que durante la primera. Entonces, luego analizamos la distribución mundial de las áreas con una tasa de mortalidad aparente mejorada. Esto lo calculamos a nivel de país como tasa de mortalidad aparente en la ola 1 menos la tasa de mortalidad aparente en la ola 2. Obtuvimos un valor de mejora de tasa de mortalidad aparente. Y luego aplicamos una técnica de interpolación espacial que se llama distancia inversa moderada. Con esto obtuvimos áreas que mostraron mejoras significativas entre las dos olas pandémicas. Y aquí, ¿qué es lo que vemos en el mapa? En verde establecimos las áreas que han mostrado mejoras significativas entre las dos olas panzoóticas. Europa Occidental, África Oriental y varios países de Asia y Oceanía. Esta mejora en la reactividad se puede considerar como una consecuencia directa de lo aprendido a partir de la experiencia anterior en la primera ola panzoótica y refleja la diversidad de preparación y reactividad de los servicios veterinarios. Queremos subrayar que el mundo está viviendo una nueva ola panzoótica de influenza aviar altamente patógena, con un comportamiento de virus que continúa en constante mutación. En este contexto es importante recopilar información precisa. A pesar del aparente deterioro de la situación epidemiológica de la enfermedad, la detección temprana y el control rápido han mejorado considerablemente. Esto demuestra que los países miembros reconocen la importancia de la reactividad para hacer frente a la enfermedad. Queremos destacar que con el nuevo sistema WAGIS, que vamos a hablar posteriormente, los países podrán proporcionar información temprana y oportuna de manera más simple. Peste porcina africana, la PPA. En este mapa observamos la distribución de peste porcina africana de los países que enviaron sus informes. 34% de ellos declaran la enfermedad presente. Durante este periodo, 13 países notificaron la enfermedad por medio de notificaciones inmediatas. La primera aparición de la enfermedad fue reportada el año 2017 en República Checa, en junio en jabalí, en Rumania, en julio en cerdos domésticos y en Moldova en septiembre en cerdos domésticos y salvajes. Este año 2018, Hungría ha notificado la enfermedad en abril en jabalís. Este gráfico muestra la tendencia. En amarillo, los países que reportan la enfermedad ausente y en azul, los países que reportan la enfermedad presente. Durante este periodo, el porcentaje de países afectados pasó del año 2005, un 10%, al año 2017, un 19%. Teniendo en cuenta los cambios de distribución de la peste porcina africana, sufrido durante los últimos años, se decidió realizar una evaluación de riesgo de propagación de la peste porcina africana a fin de identificar las principales vías de introducción,
las regiones de origen y los destinos con mayor riesgo de introducción de la enfermedad. Antes de realizar este análisis, estudiamos la presentación de la enfermedad en distintas áreas afectadas, con el fin de delimitar las regiones de origen y destino de la peste porcina africana y el tipo de riesgo de cada una de ellas. Entonces clasificamos los países, como pueden ver en azul, como endémicos, aquellos donde la enfermedad estuvo presente de manera regular desde el año 2005 y con periodos de ausencia máximo de 2 años. En esporádicos, en amarillo, cuando reportaron periodos de 3 o más años de ausencia entre apariciones, y aquellos en rosado, cuando la enfermedad estuvo presente, se está reportando como primera aparición. A continuación, se analizaron datos relativos a peste porcina africana enviados a través de WAGI durante el año 2017. De acuerdo a la bibliografía consultada, dentro del continente africano se han descrito ciclos epidemiológicos de la enfermedad donde podemos distinguir en África meridional y oriental. Existe un ciclo selvático donde cerdos silvestres, principalmente focóqueros y la garrapata, actúan como reservorios de la enfermedad y afectan también al cerdo doméstico. En África occidental y central, el virus de la peste porcina africana se transmite principalmente entre cerdos domésticos con participación esporádica de cerdos silvestres y garrapata. Y en Europa, la peste porcina africana se ha reportado casi por igual en cerdos domésticos y silvestres, sin involucración de la garrapata descrita hasta el momento. Para nuestro análisis, estas fueron las 3 regiones de origen de potencial de riesgo del virus de la peste porcina africana. Entonces, para cada zona se calculó los países que reportaron la presencia de la enfermedad, como pueden ver en amarillo. Aquí podemos ver, por ejemplo, para África meridional, un máximo de 11 países. Para África occidental y central, que fue la región más afectada, 13 países. Y Europa, 9 países. También analizamos cuál de estos países entrega información cuantitativa, en gris. Y después analizamos cuántos casos han sido reportados. Lo que es interesante de ver acá es, primero, la calidad remarcable de la información recibida por Europa es realmente a un nivel excelente. Todos los países afectados reportaron datos cuantitativos. El número total de animales afectados, como podemos ver aquí, es similar en domésticos y en especies salvajes y alrededor de 5.000 animales. En África occidental y central, con mayor número de países afectados, podemos ver que solamente 60% de ellos envía información cuantitativa. Y es la región que más pérdidas ha presentado hasta el minuto, alcanzando 22.000 cerdos afectados durante este periodo. En África meridional y oriental entregan muy buena calidad de datos, pero en especies domésticas, no así en especies silvestres, la cual suele ser, como pueden ver acá, solamente un país notificó información cuantitativa. Como destino de riesgo, se consideraron los países libres de la enfermedad, agrupados en base a las regiones geográficas entregadas por Naciones Unidas, como lo muestra el mapa. ¿Por qué utilizamos esta clasificación? Fue fundamentalmente para tener un mayor nivel de detalle, porque entendemos que no es lo mismo Norteamérica que América Central y Sudamérica o el Caribe. Y así para todas las regiones hay diferencias específicas, entonces para hacer este análisis de riesgo era necesario hacer una diferenciación.
Entonces, esas regiones se consideraron como zonas libres y después las analizamos con aquellas que estaban presentes como fueron descritas anteriormente. Usamos una metodología de análisis de riesgo cualitativo basada en el uso de proxies, que son factores o parámetros que contribuyen o están relacionados con un factor de riesgo. Utilizamos 45 proxies. Así, para cada vía de introducción, se recopilaron datos por región, de origen y destino para cada proxy. Como ejemplo de algunos de los proxies usados en el análisis fueron las importaciones de animales del Comtrade, la cercanía geográfica de los brotes, utilizando WAGIS, la prevalencia de la enfermedad basada también en las notificaciones de WAGIS. Luego, los datos de cada proxy se caracterizaron en 4 categorías de riesgo: insignificante, muy bajo, moderado o alto, entre regiones. Y estas categorías de riesgo se combinaron usando distintas matrices en función al tipo de relación existente entre ellos. De esta forma, obtuvimos resultados de riesgo para cada vía de entrada por región de origen y destino, existiendo 20 regiones, de acuerdo a lo que el mapa que les acabo de mostrar. 20 regiones de destino, libres de la enfermedad. 3 regiones de origen. Se supone 60 resultados por esta vía. Esto, analizamos 7 vías, da un total de 230 resultados individuales. No se preocupen, no voy a mostrar los 230 resultados ahora, voy a hacer un resumen general de los resultados que nosotros pudimos ver. Para cada vía de entrada, por ejemplo, la importación legal de cerdo, estimamos que tiene un 75% de los resultados muestran que hay un riesgo muy bajo que la enfermedad pueda ingresar a estos 20 áreas libres a través de esta vía, y un 25% insignificante. Entonces, a nivel global, observamos 2 grupos de vías de entrada que representan riesgos importantes. Por un lado, tenemos los cerdos silvestres con origen en países afectados europeos, incluyendo el movimiento de jabalí y la importación ilegal de los mismos. El movimiento de jabalí no puede considerarse sin tener en cuenta el papel del hombre. Sus acciones, como por ejemplo la caza, que influyen en gran medida en la difusión de enfermedad por estas vías. Otras 2 vías son los residuos de comida de barcos internacionales y la introducción ilegal de productos porcinos contaminados con el virus de la peste porcina africana. Estas 2 vías han sido históricamente y continúan siendo, tal y como hemos observado en los brotes de Hungría, potencialmente causados por residuos de comida, las vías de mayor importancia para la difusión de la peste porcina africana. Debido a la gran resistencia del virus en materia orgánica, estas vías pueden ocasionar grandes desplazamientos de la enfermedad. Además, cabe destacar que el riesgo asociado a estas 2 vías proviene de las 3 regiones y afecta a una proporción mucho mayor de destinos. Las importaciones ilegales de animales vivos suponen un riesgo mucho más limitado, mientras que el riesgo asociado a las importaciones legales fue muy bajo o insignificante, como pueden ver en esta parte de la gráfica. Todas estas vías de entrada que presentaron un riesgo mayor tienen un denominador común, que es el factor humano. Esto incluye la caza, el contrabando, los movimientos de personas, todos ellos considerados como proxies para este análisis. Únicamente a nivel ilustrativo, vamos a presentar aquí algunos ejemplos de los resultados de perfiles de riesgo obtenidos para algunas regiones de destino. En este gráfico de araña podemos ver los resultados para cada vía de entrada
Como podemos ver, las vías de entrada están acá. Y las regiones de origen de riesgo. Cuanto más se aleja del centroide, mayor es el riesgo. Por ejemplo, el riesgo para el Caribe, en las Américas y Oceanía es bastante reducido, como podemos ver acá. Polinesia, Micronesia y Malesia es bastante reducido. Podemos ver otros ejemplos en Asia Central que presentaron un riesgo moderado para algunas vías de transmisión, como pueden ver en esta gráfica, y para el sudeste asiático. Y el riesgo más elevado de propagación se concentró principalmente en los países libres de la enfermedad en Europa y países africanos libres de la peste porcina africana. La situación global de peste porcina africana ha empeorado en la última década. Este análisis de riesgo evaluó la primera etapa de liberación del virus de peste porcina africana sin considerar el riesgo de exposición de poblaciones de cerdos susceptibles al virus, ni las consecuencias posteriores, que están influenciados por factores regulatorios y otros factores como niveles de bioseguridad, la prohibición de alimentación con residuos, densidad animal, entre otros. La gestión de riesgo debe centrarse en la prevención de la enfermedad, incluyendo el aumento de la bioseguridad a nivel de granja y en las prácticas de caza. A su vez, la coordinación de todas las partes interesadas es esencial involucrarlo a todos ellos, las aduanas para el control de productos ilegales, las agencias de protección de fauna silvestre, las asociaciones de cazadores, entre otros. Me gustaría destacar que en Europa el Grupo Permanente de Expertos sobre la Peste Porcina Africana estableció en el 2014 bajo los auspicios del GFTAT y ha contribuido a mejorar el diálogo regional a través de actividades de orientación técnica, misiones de expertos nacionales y refuerzo de capacidades. Es una buena iniciativa para replicar en otras regiones y usarla como modelo para otras enfermedades. En esta sección mostraremos la evolución de la dermatosis nodular contagiosa desde la sesión general en mayo del 2017 y proporcionaremos elementos para discutir las estrategias de control implementadas en las diferentes regiones del mundo. Este gráfico representa la tendencia de las notificaciones y podemos ver que el porcentaje de países afectados pasó de un 14% el año 2005 a un 26% el año 2017. Como presenté el año pasado, el virus se ha desplazado a unos 30 grados, más de 3.000 kilómetros en este último tiempo, en los últimos 10 años, lo que ha ampliado considerablemente su rango de distribución, en parte debido al cambio en las condiciones ambientales. Este mapa muestra la distribución mundial de la dermatosis nodular contagiosa, en donde 47 países que han enviado sus informes se han visto infectados de la enfermedad. Durante este periodo, la enfermedad fue notificada mediante notificaciones solamente por 3 países. La reaparición en República Yugoslavia de Macedonia en enero y en abril desde el 2017, en Grecia, en febrero del 2017, la reaparición, y en Rusia, en junio y diciembre del 2017, también reaparición de la enfermedad. Es importante destacar que al menos no hay países que estén reportando la primera aparición de la enfermedad, lo que marca un cese en la propagación de la dermatosis nodular contagiosa hacia nuevas áreas. En este contexto, nuestro equipo analizó los datos de WAGIS para describir las estrategias de prevención y control implementadas en los países y territorios en los últimos 13 años, para comprender mejor las diferencias en la evolución de la enfermedad. Consideramos el año 2013 como un año crítico en el cambio de la distribución de la enfermedad. A partir de este año, la enfermedad se propagó a latitudes en las que no se había registrado nunca. De este modo, los países y territorios se clasificaron en 3 grupos. El grupo 1
en azul oscuro en el mapa, son los países y territorios ubicados dentro del rango tradicional de la enfermedad antes del 2013, en África y en Oriente Medio. El grupo 2 corresponde a los países y territorios que se empezaron a afectar desde el año 2013, en Asia, Europa y Oriente Medio, en azul claro. Y el grupo 3, en color beige, son los países en que la enfermedad nunca ha estado presente. Para los grupos 1 y 2 analizamos la tendencia de la presencia de la enfermedad y relacionamos las estrategias de control implementadas, y para el grupo 3 analizamos las medidas de prevención. Para el grupo 1, en las zonas tradicionalmente afectadas, no se ha observado ninguna tendencia de mejora o deterioro significativa a través de todos estos años. En la línea naranja que vemos acá, representa el porcentaje de países afectados que implementaron estrategias de control para la dermatosis nodular contagiosa, que incluían al menos una de las medidas claves, la vacunación o restricción de movimiento. En promedio, para cada semestre, el 65% de los países afectados implementó alguna de estas estrategias, mientras que el 35% de los países no implementó ninguna estrategia. En la línea naranja discontinua, vemos que el 27% de los países afectados implementó ambas estrategias, vacunación y restricción de movimiento, lo que puede parcialmente explicar por qué, si solo el 27% de los países está aplicando estas estrategias de control, la enfermedad no ha tenido un cambio significativo durante estos últimos 13 años. También, de acuerdo a los estudios analizados, hay que tener en cuenta la variabilidad de la eficacia de las vacunas reportadas en diferentes estudios hasta la fecha. Desde el año 2013, en las áreas recientemente afectadas por la dermatosis nodular contagiosa, Jordania fue el primer país que reportó la enfermedad en el primer semestre de 2013. A partir de ese minuto, aumentó la enfermedad progresivamente hasta 14 países en el primer semestre del 2016 y luego disminuyó a 7 países que han continuado notificando la presencia de la enfermedad en el año 2017. La línea naranja continua muestra que todos los países afectados han implementado alguna de las estrategias claves de control para la dermatosis nodular contagiosa entre el 2013 y el 2017. Sin embargo, como podemos ver en la línea naranja discontinua, no todos han implementado los 2 pilares de estrategias de control recomendadas para la enfermedad. Algunos países de Oriente Medio y Europa Oriental y Asia no han implementado la vacunación en respuesta a los brotes. Según los informes de EFSA, la medida de control más efectiva contra la dermatosis nodular contagiosa es la vacunación masiva del ganado con vacunas homólogas de eficacia demostrada. En Europa, el uso adecuado de estas vacunas han detenido la aparición de nuevos brotes de la enfermedad. La existencia de coordinación del GFTAT para Europa, apoyada por la Comisión Europea, con los grupos de trabajo, ha permitido una excelente coordinación de estrategia entre los países. En particular, la OIE quiere destacar el éxito de la vacunación en los Balcanes, tras las discusiones y experiencia adquirida en estas reuniones de GFTAT. En las áreas libres, la enfermedad, lo vemos en amarillo, el número de países que notificaron la ausencia de la enfermedad durante todo este periodo. Y la línea gris representa el porcentaje de países que implementaron las medidas preventivas, lo que corresponde a un 80% de países que han implementado estas medidas preventivas durante todo este periodo, lo que es bastante bueno. Las conclusiones de este capítulo.
Si bien la enfermedad inicialmente se había propagado muy rápidamente en Asia Central y Meridional, Europa y Oriente Medio entre el 2014 y el 2016, en el 2017 y el 2018 se ha observado un cese en la propagación de la enfermedad hacia nuevas zonas, gracias a la eficacia de vacunas y estrategias de control aplicadas. Este éxito es en gran parte debido a la coordinación eficiente del GEFTAD Europa y el grupo de trabajo. Los laboratorios de referencia y centros colaboradores de la OIE pueden proporcionar asistencia científica y técnica a los países miembros para ayudar a diseñar e implementar programas eficaces de vigilancia y control. La OIE alienta a sus miembros de las áreas de riesgo a que implementen campañas de vacunación ante la entrada del virus, utilizando vacunas que cumplan con la norma de la OIE. Les quiero recordar que los capítulos del Manual Terrestre y del Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre la dermatosis nodular contagiosa han sido actualizados el año 2016 y el año 2017. Para concluir, la presentación de la situación sanitaria y respondiendo a la consulta de la delegada de Noruega el día lunes en la mañana sobre la situación de la infección por el virus de tilapia del lago, presentaremos una actualización sobre esta enfermedad emergente en los animales acuáticos. Desde el año 2011, varios países y territorios en diferentes regiones del mundo han experimentado tasas de mortalidad considerable de tilapia de cultivo y de poblaciones silvestres. Como le indicó ayer el doctor Enns, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE, la Comisión ha establecido que esta es una enfermedad que cumplía con la definición de enfermedad emergente, es decir, una enfermedad no incluida en la enfermedad de la lista de la OIE, que tiene repercusiones importantes en la sanidad de animales o en la salud de personas consecutivas a una modificación de un agente patógeno conocido o la propagación de esta a una zona geográfica o una especie que estaba ausente o un nuevo agente patógeno reconocido o sospechoso. La enfermedad representa un riesgo considerable para todo el sector de la producción de tilapia, que registra un rápido crecimiento en todo el mundo, con una producción mundial anual aproximadamente de 6 millones de toneladas en más de 100 países. Como podemos ver en este mapa, basado en la última información proporcionada por FAO, actualizada hasta el año 2015. Si superponemos a este mapa los brotes notificados por los países miembros, podemos ver que la enfermedad se observa por primera vez en Israel el año 2011. El país indicó que los brotes ocurrieron principalmente durante la temporada de calor, probablemente debido a las condiciones que favorecían la replicación viral o el debilitamiento de los peces. Este evento se declaró suficientemente estable en julio del 2017. Posteriormente, la enfermedad se reportó en Tailandia en octubre del 2015 y en Filipinas en mayo a septiembre del 2017. En junio del 2017 también fue reportado en Taipei chino y en Malasia. Los últimos dos eventos se resolvieron en julio y en agosto del 2017. Finalmente, la enfermedad se observó en Perú en noviembre del 2017, en animales silvestres, y hasta el 6 de mayo el evento todavía sigue en curso. Tal como lo mencionó ayer el doctor Enns, es posible que la distribución geográfica del virus de tilapia del lago sea más amplia que la reportada a la OIE. Por lo tanto, animamos a los países a seguir reportando la enfermedad y especialmente responder cuando nuestro equipo de búsqueda activa de información, les pregunta sobre la situación de enfermedad. Es interesante tener una retroalimentación sobre qué es lo que está pasando. Esta diapositiva, también basada en los datos de la FAO, al 2015, muestra la evolución de la producción mundial de tilapia entre 2000 al 2015.
Durante estos últimos 15 años, pueden ver que la producción de tilapia aumentó considerablemente, fundamentalmente en Asia, en amarillo, en las Américas y en África, aumentando un 320%, un 192% y 148% con respecto al año 2000. En Europa, si bien no se ve en el mapa porque las producciones son mucho más pequeñas, también hubo un aumento considerable durante este periodo comparándolo con el año 2000 al 2015. Se espera que todas las especies de agua dulce, como la tilapia, representen el 60% de la producción acuícola para el año 2025. Como conclusión, la enfermedad continúa siendo notificada en nuevos países con una alta dispersión del virus, lo cual representa una amenaza considerable. Es esencial comprender la distribución geográfica de la infección de tilapia del lago del virus para establecer los esfuerzos para prevenir y controlar su posible propagación. La OIE invita a los países miembros a que investiguen los eventos de mortalidad y morbilidad en las tilapias y que notifiquen a la OIE los hallazgos de esta enfermedad y, de ser posible, envíen sus secuencias al banco de genes del NCBI. Finalmente, como lo dije al inicio de la presentación, quiero recordarles que los informes acuáticos siguen aumentando y cada vez es mejor si lo comparamos con la realidad de hace 5 años atrás. Por eso también invitamos a todos los delegados a que le den acceso a los puntos focales acuáticos en sus países para que puedan enviar la información de especies acuáticas a través de WAGI. También los invitamos a que usen la plataforma de e-learning que está disponible en los 3 idiomas para los puntos focales a fin de que puedan aprender a cómo ingresar la información en el sistema. El tercer y el último capítulo es la actualización del proyecto WAGIS Plus, tal como lo indicó la doctora Monique este lunes. El desarrollo, el lanzamiento y la sostenibilidad de la plataforma WAGIS Plus son uno de los aspectos fundamentales del sexto plan estratégico de la OIE para el periodo 2016-2020. WAGIS será lanzado el año 2019. Incorporará un enfoque transdisciplinario e integral de la recopilación de datos, análisis y difusión de la información. A su vez, incluirá innovaciones tecnológicas para mejorar la transparencia, la calidad y la versatilidad de los datos de sanidad animal. Las principales mejoras serán en una interfaz simple, que sea capaz de evolucionar conforme avanzan los estándares de la OIE, con una excelente calidad de mapas, que permita la fácil extracción de datos y su análisis, y con un fuerte componente de interoperabilidad con otros sistemas, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Como le indicó la directora general, el desarrollo y la implementación de WAGIS Plus tiene una visión de 10 años. Hemos dividido en 4 etapas este proceso. El primero es la fundación, donde comenzaremos con el desarrollo de módulos que son los mismos módulos que hoy día existen. En la etapa evolutiva desarrollaremos la interoperabilidad con otros sistemas. En la etapa avanzada integraremos datos históricos anteriores al 2005, vale decir, todos los datos electrónicos de Handistatus. Y todos los datos estarán disponibles en una sola, única plataforma. Luego, en la etapa de optimización, integraremos nuevos módulos e innovaciones futuras. Quiero detallar en la etapa que estamos actualmente, que es la etapa de fundación, que la iniciamos en abril de 2018 y finalizan en diciembre del 2019. Para la próxima sesión general, nosotros esperamos
presentar y lanzar el nuevo módulo de los informes locales que ha sido tan solicitado por todos los países miembros para facilitar la ayuda a los puntos focales y completar y transferir información sanitaria, las notificaciones inmediatas, los informes de seguimiento y los informes semestrales. También integraremos todos los datos históricos de WAGIS entre el 2005 al 2018 y vamos a conectar el módulo de notificación inmediata con la plataforma ADIS de la Comisión Europea para la transparencia de datos de notificaciones inmediatas. Para finales del año 2019 tendremos también disponible el informe anual para animales salvajes, el sistema de alerta para smartphone y la plataforma de e-learning. Todo esto contará con una implementación de nuevas herramientas para los servicios veterinarios, tales como sistema de minería de datos, potentes sistemas de información geográfica, no solo para animales terrestres, sino también potentes sistemas de información acuática para todo lo que es brote a nivel de especies acuáticas. También contaremos con sistemas de traducción disponibles para facilitar la clarificación de eventos en sus informes, especialmente en sus informes semestrales, donde ustedes podrán ingresar sus comentarios epidemiológicos para explicar de mejor manera la enfermedad. También los países, los delegados, los puntos focales contarán con un dashboard para los servicios veterinarios para facilitar el intercambio de información. Durante este periodo se realizó, me gustaría actualizarles también, se realizó una licitación internacional donde se seleccionó a la empresa de tecnología de información Soprasteria en febrero del 2018. El desarrollo de WAGIS comenzó, como yo les decía, en abril del 2018 con la fase de concepción general y en junio empezaremos con una fase de concepción detallada. También lo indicó la directora el lunes, el proyecto WAGIS Plus ha establecido un sólido mecanismo de gobernanza con un equipo de proyecto específico al seno de la OIE. El proyecto avanza correctamente y se informa de sus logros de manera regular en las reuniones semanales del comité operativo y contamos con reuniones mensuales con el comité de dirección. Además, se cuenta con un comité asesor estratégico de WAGIS Plus, que es presidido por la directora general de la OIE y que incluye delegados de cada una de las 5 regiones de la OIE, a representantes de organizaciones internacionales, a centros colaboradores de la OIE, a fundaciones y socios cooperadores, así como instituciones académicas. Este comité asesor estratégico proporciona asesoramiento estratégico a mediano y largo plazo para garantizar la correcta evolución de WAGIS Plus. El Comité Asesor Estratégico de WAGIS Plus continuará reuniéndose una vez por año. También contamos con un comité de usuarios clave de WAGIS Plus. Este comité representará los intereses de los usuarios finales. Una vez los módulos hayan sido desarrollados y estén listos para ser probados, se invitará a los puntos focales de las 5 regiones de la OIE, así como otras organizaciones y expertos, a probar el sistema y proporcionar comentarios. Este comité reforzará la colaboración entre la OIE y los usuarios clave, permitiendo una mejor comprensión de las necesidades de los usuarios, fomentando un enfoque colaborativo y sostenible a largo plazo. WAGIS Plus también contará con una estrategia de comunicación sólida, esencial para garantizar que los países miembros y los socios inviertan en el desarrollo y utilicen el sistema. Con este fin, la OIE organizó el 20 de febrero un taller y los resultados de este taller servirán a la estrategia de comunicación de promoción de WAGIS, que se
se desarrollarán durante el año 2018 junto con una nueva identidad visual y de marca. Para finalizar, quiero agradecer a mi equipo que está presente aquí y allá, no solo por la preparación de este informe, sino también por su compromiso diario con el proceso de notificación y gran motivación, especialmente para desarrollar WAGIS Plus. También quiero agradecer el apoyo de todos los colegas de las representaciones regionales y subregionales de la OIE por su permanente apoyo en el proceso de notificación. Y como siempre, agradecer el gran trabajo realizado por los puntos focales y los delegados para que la información disponible en WAGIS sea cada vez mejor. Muchas gracias.